Bienvenidos a esta segunda sección del podcast punto 5. ¿Okay? Esta es nuestra parte donde vamos a estar hablando de la película que escogimos esta semana, que fue In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Y algo que acabo de pensar es que este es nuestro como tour por Asia, ¿no? Empezamos con una película coreana, luego nos fuimos por Japón con Perfect Days y estamos ahora en China, regresamos algunos años atrás y vamos a hablar de esta película que se llama In the Mood for Love, que a mí, yo te voy a decir, una de las películas favoritas que tengo en mi top es Chungking Express y es el mismo director, Wong Kar-wai, que In the Mood for Love. Así que, Flavio, ¿qué te pareció esta película? No, me gustó mucho. O sea, también vi Chungking Express, de hecho, por tu recomendación me llamó la atención. Y además, cierto que Wong Kar-wai fue de esos directores que yo nunca le entré. O sea, sabía que era alguien interesante, pero nunca, no sé, por alguna razón no vi sus películas. El punto es que ahorita que las estoy viendo, digo, de lo que me perdí, lo hubiera visto antes. Es muy bueno. Él sí es el cine. O sea, creo que algo que hace muy bien. Que bueno, llevo 2 películas de él, no he visto más, pero creo que todas sus películas tienen una gramática visual muy particular y sin embargo ves muchos elementos de él. Algo que me gustó mucho de esta película es la decisión de cómo enmarca a sus personajes, ¿no? Que también en Chungking Express lo que me gusta es como que también tiene una decisión, como cuando usa esta cámara que como que hace todo más lento, que como que no sé si es un estilo que él inventó o popularizó. O sea, pero sé que diferente, pero es diferente lo que hace aquí que en la de Chungking sí, muy Express. diferente. Es muy diferente, y pero por eso me gustó. Como que siempre tiene esta cuestión de. O sea, y creo que hemos hablado de. Ajá, en estas 3 películas creo que hay una cuestión contemplativa. Como que es un cine contemplativo que te invita a estar viendo los detalles y como que a quedarte mucho en planos que tal vez en una película que está más motivada por la historia, luego le cortan porque tienen que decir y luego pasa esto y luego pasa esto. Y en esta en particular me gusta mucho estos aires que te da en ciertas tomas, que te hacen entender mucho de cómo va creciendo la relación de estos personajes. O sea, me gustó, en pocas palabras me gustó. Ahora vamos a contextualizar de qué trata, pero me gustó mucho eso y creo que tiene que ver con la historia, ¿no? Pues básicamente es una película de 2 personas. O sea, puedes decir que son de 2 matrimonios, pero en realidad te enfocas en solo en el hombre y los que tienen los cuernos, ¿no? Es una película de cornudos. Sí, bueno, el punto es que son Sí, estos es 2 verdad. vecinos. Sí, de hecho, sí, puede decirse In the Mood for Love o Los Cornudos. Los cornudos, así como Perfect Days es Perfect Days o El Baños, aquí es In the Mood for Love o Los Cornudos. O como diría en una boda, el venado, ¿no? Exacto. Básicamente es esta historia de pues estos 2 matrimonios que se mudan al mismo tiempo. Ellos rentan habitaciones en el mismo edificio, en el mismo piso, y vas viendo cómo justo pues comparten, tienen o sea, es mucho el retrato de su vida doméstica, y al principio es esta cuestión de que ves cómo vive la mujer que vive en el otro cuarto, nunca ves al esposo ni a la esposa, ¿no? Ajá, Ves solo que eso me a la pareció mujer a y mí al hombre. muy interesante en cómo te cuenta esta historia, porque escuchas las voces del esposo y de la esposa muchas veces, los escuchas, pero siempre están detrás de una pared, siempre están detrás de algo, ¿no? Detrás de un mueble, detrás de algo. Sí, sí que es algo que siempre como que crece la tensión, no sé, como que te hace meterte mucho en la cabeza de estos personajes porque prácticamente ellos, pues bueno, estás viendo como de sus vidas y luego te das cuenta que pues el esposo nunca llega o está mucho de viaje y la esposa también luego llega muy tarde o si tiene un día libre no le avisa al esposo. Entonces te vas dando cuenta junto con los personajes de que algo raro está pasando hasta que el esposo y la esposa o los cornudos se dan cuenta que tu pareja está teniendo una relación, ¿no? Con mi pareja, te está teniendo un amorío, podría decirse, ¿no? Y bueno, que si lo piensas, hay una canción de Ricardo Arjona que es básicamente la misma historia, la del taxista. Es básicamente la misma historia, no hay que negarlo, güey. O sea, ¿qué es esta historia, no? De que, güey, sigue ese maldito coche, ¿verdad? Y le dice, güey,
esa es mi Es mi mujer, mujer. güey. Sí. Y acaban ahí en la alfombra y todo. ¿Quién habrá inspirado a quién? ¿Arjona, Wong Kar-wai o Wong Kar-wai Arjona? Eso no es de Me esos queda dilemas de claro la vida. que... Es como de esas cosas de, por ejemplo, cuando Shakespeare y Cervantes, que nacieron en el mismo tiempo, como estas Sí. coincidencias, estos paralelismos artísticos. Es lo mismo con Arjona y Wong Kar-wai. Pero me pareció muy curioso porque después de que pasa este como reconocimiento que ambas parejas son cornudos, o bueno, están viviendo una infidelidad, ¿no? Y nunca ves a estas otras, a sus esposos o respectivas parejas. Pero ellos, justo para entender o como lidiar con la situación, dicen, ¿por qué no imaginamos cómo fue que todo empezó, no? Y me gustó mucho eso que decían, que es como el conflicto de la película, pero nunca vamos a ser como ellos, ¿no? Solo queremos saber cómo fue que empezó y se vuelve esta serie de juegos entre los dos, como estas simulaciones que visualmente se evoca mucho porque justamente nunca los ves, ¿no? Entonces, como que tú también como audiencia te estás imaginando un poco de los juegos, ¿no? Y como que entras a esta cuestión de como de un cortejo sin que sea un cortejo y se me hizo muy, o sea, se me hace muy interesante también como las decisiones en esos momentos. Creo que algo que me gustó y que yo podría decir que visualmente así se resume la película es que es una película de manos, o sea, las manos hablan mucho, en específico de la actriz. La actriz me encantó, o sea, que hace sí, la verdad creo que tengo un crush con esa actriz por esta película, pero porque no sé, como la manera en la que se desenvuelve y como que a partir de este enfoque en sus manos, como que es como una representación del deseo a partir de las manos o porque es mucho esta cuestión de, pues desearía como vivir esto, pero en cierta manera no puedo y al principio lo hago por una cuestión moral, pero luego lo hago porque poco a poco ellos se empiezan a enamorar, ¿no? Y se dan cuenta de que también ya cruzaron ese límite. De hecho, hay una escena que se me hizo muy interesante ya casi al final, cuando el otro personaje, el hombre, le dice, siempre quise hacer esto y nunca quise ser como ellos, ¿no? Nunca pensé que iba a ser como ellos, ¿no? Pero me di cuenta que no puedo, ¿no? Si soy como ellos y siempre quise entender por qué lo hicieron y luego ya lo entiendo ahora, es porque a veces los sentimientos aparecen así, ¿no? Y no sé, se me hace o sea, se me hizo muy interesante como esta relación. Me recuerda un poco también a Past Lives de que como que la fisicalidad está limitada, ¿no? O sea, como que hay como que no quieren y no quieren y quieren y no quieren y eso lo hace todavía más fuerte. O sea, no sé, me gusta mucho cómo hacen eso. ¿Tú qué piensas de ese aspecto de la película? A mí me pensé mucho, fíjate, hablando de Past Lives, pensé mucho justo en esa película y dije, Past Lives va a ser una película que vas a olvidar. Y la Pero yo diferencia no. que tienes, sí, no, sí. Y hay algo que te das cuenta aquí, como tú lo has dicho, ¿no? La cinematografía y todo esto. Mm, O sea, esta película la sientes mucho, güey. Y sí. Past Lives es muy buena. No voy a estar en contra de Past Lives ni nada. No, pero sí entiendo, es más icónica. Pero no Como tienes decíamos, esta. Ajá, no es icónica, no tiene esta cinematografía que dices. Que lo hacen muy bien en la escena del bar de Past Lives. Sí, ¿me entiendes? Que esa sí. escena la sientes. Pero esa tensión no la sientes siempre en toda la película. Y muchas veces se siente muy ligera. Y sientes como que te tienen que poner como escenas o secuencias para contarte esta película, ¿no? Para Past Lives. Yeah. Y aquí no, aquí sientes toda la película y de hecho, el hecho de no poner ciertas escenas hace que sientas más la película. El hecho de Sí. no poner a los esposos, el hecho de solo escuchar las voces Sí. o te hace sentir más la película, que es algo que es muy interesante, ¿no? Y otra cosa es el manejo de las cámaras, como mencionaste, la experimentación que ves en el director de Wong Kar-wai, sobre todo, es en la de Chunky Express lo que él hace es el shutter speed lo cambia de velocidad y por eso sientes como que todo está como blurred, como no sé cuál es la palabra. Ralentizado, ¿no? Ajá, como en ¿Ves cámara cuando tomas una lenta. foto de un coche y el coche se ve que va rapidísimo y entonces Sí. se ve todo deformado el coche? Sí, Bueno, sí, sí. eso pasa mucho en la de Chunky Express.
Pero en esta película usa literalmente slow motion, ¿no? Que todo va lento y lo usa siempre cuando están subiendo las escaleras. Y cuando suben las escaleras con este slow motion, crea esta tensión de este momento único en los que ellos van pasando y se van juntando y hace que la película, que sientas ese como que aquí hay algo que no te lo dice, ¿me entiendes? No te dice, oh, hi, o sea, como, hola, o nada, Aquí. o sea, es Sí, puro no sentimiento, puro sentimiento. Y eso es cine, cuando no tienes que decir nada, simplemente visualmente tienes todo este sentimiento en una escena. Entonces, sí es una película que me gusta mucho y también la cinematografía, cómo encuadra a los personajes y el manejo de las luces es algo que este director es muy conocido por estas luces y estos colores, ¿no? Que es como muy colorida la película. Es como... Porque se siente un poco hasta como esta película de detective, pero aún así con estos colores muy... que no son muy comunes, ¿no? Son como riesgos que toma el director y hace esta como, wow, que acabo de ver tan diferente. Sí, como que hay como partes como muy clásicas. O sea, como que la cinematografía, como que te recuerda algo muy clásico, pero como que lo pinta de una manera distinta y como que resalta mucho. Y creo que también como las decisiones bueno, no sé cómo se llama eso, no sé si es el bloqueo o como la manera en la que siempre cuando está, o sea, poniendo algo en el cuadro, como que siempre crea un espacio, ¿no? Como que siempre tienes esta cuestión de que como que ves a los personajes como a la mitad, ¿no? Y como que el otro espacio, o sea, parece que lo está grabando así como que se está espiando y no pone la cámara completa, pero creo que eso también te genera este efecto de que siempre hay una presencia o una presencia imaginada, yo pensaba, ¿no? Porque justo siempre me gustó mucho esta escena de que los graban los departamentos y se va hacia el encuadre de la esposa y como que ella está en una puerta recargada y ves de la otra mitad del cuadro la pared. Y luego se va al otro lado del otro departamento y está el otro güey igual en el mismo recuadro de la puerta y también hay una parte vacía en la pared. Como que es esta cuestión de que ambos, o sea, como a partir del espacio vacío, te imaginas que el otro como que se podría complementar con la otra persona. Y sin embargo, nunca se complementa visualmente, ¿no? Siempre está cortado. Entonces, cuando estás en estos momentos en los que están en la escalera, es como si el espacio finalmente te permitiera, o sea, es el único momento en el que el espacio o la coincidencia o el destino, lo que sea, lo que tú le quieras llamar, hace que se unan, ¿no? Y por eso es tan especial. Y también creo que la música juega un papel muy particular. Sí, la música. Ajá. Sí, de La hecho tiene música una es muy canción en buena. español, ¿no? Sí. De la de Quizás, ¿no? tal vez. Quizá. Tal vez, sí. Que la música ayuda mucho también. Sí, y porque es repetitiva, ¿no? Como que, o sea, no sé, ¿tú qué piensas de esa decisión? Porque se vuelve como un motivo, ¿no? En particular esta canción, quizá, tal vez, no me acuerdo qué dice, y de esta como melodía de cuerdas que también pasa justo cuando en estos momentos donde se encuentran. Como que porque ellos pasan mucho en la escalera, ¿no? Que es ahí donde siempre se encuentran. Y estos como estos momentos donde la ve y se siente esta tensión en cámara lenta de que hay algo aquí, ¿no? Pero sí, yo creo que es o sea, está hecho a la medida, ¿me entiendes? Está pensado, aquí va a pasar esto y se va a sentir así y así va a ser. Y algo que me parece muy curioso es que también como que la ficción o pues la imaginación o el juego de la imaginación, de dejarse llevar por estas cosas de que pudo haber pasado, ¿no? Como medio lo hablábamos en la sección anterior de este podcast, como imaginarse eso, como que pues es mucho este juego de como de crear historias y cosas así. Ellos justamente van creando una historia para entenderse, pero también luego se empiezan a relacionar a partir de que ellos son muy fans de estos como seriales, les llaman, estas publicaciones de detectives, creo, no, de qué era, no me acuerdo de qué género estaban escribiendo, pero ambos se ponen a escribir una historia juntos. Y se me hace muy curioso que como que lo que los une es la fantasía, ¿no? O como con la pura fantasía, la pura ideación, ¿no? Y eso es lo que como que establece su lazo, ¿no? Que incluso ellos dicen, no quiero que se hagan malas ideas de que aquí nada más estamos haciendo una historia y como que ya luego los ven los vecinos y ven que están en el mismo cuarto y que luego estás mucho tiempo afuera. También juega mucho también como la opinión pública, ¿no? Que se me hizo muy interesante porque justo esta película pasa en los 60,
que creo que ahorita ya no sería tal vez tanta atención así, o sea, no creo que un amorío, o sea, ahorita un amorío tienes una aplicación, ¿no? O sea, Es que esa es la diferencia, sí, exacto. O sea, ya es muy distinto, ¿no? O sea, tal vez siga No, y pudiendo pasar, aparte, ¿no? obviamente, o sea, el celular y todo, o sea, ya puedes tener una relación con otra persona así, ¿me entiendes? O sea, sí, Sí. o sea, ya no está la misma, o sea, el celular hizo que todo el cine valiera madre, al final de cuentas. Pero, o sea, que cada vez es más difícil, ¿no? Que al final lo tienes que usar, por ejemplo, la de Past Lives, pues sí tienen esta relación por Skype, ¿no? Exacto. Que Sí. antes, pues, era más romántico cuando lo piensas que diga, ay, tu abuelo, tu abuela te dirá, no sé, es que tu abuelo me escribía cartas, güey. Y dices, puta, qué romántico era el güey. No, es que no había de otra, güey. Pues no le podía mandar un WhatsApp, güey. O sea. Exacto, sí. Pero sí suena más romántico. Sí suena más. O el que te llamaran por teléfono a la casa y cosas así. Será más especial. Y ahorita ya es como, pum, un tweet, güey. Pues Es creo que es diferente. justamente es más memorable, ¿no? O sea, como que se vuelve algo más particular, ¿no? Ahora todos mandan mensajes de la misma aplicación, hasta usan los mismos emojis, pero antes pues era una carta particular y cómo la espera y cuando llega y cómo imaginarte qué le contesto, por qué me dijo esto, como que revives mucho este mismo momento, ¿no? Y ahora ya es un mensaje cualquiera que ese día, ya ni te acuerdas el día siguiente que mandaste, o ya estás en otra conversación. Pero sí, y creo Sí. que, o sea, justo, bueno, la parte final de la película es que ellos siguen escribiendo esta historia, pero pues al final admiten que tienen sentimientos el uno por el otro. El hombre le ofrecen un trabajo en Un Singapur y trabajo. le dice, si tú quieres venir conmigo, pues ven, o sea, tengo otro boleto, pero a la hora de la hora ya no llega a tiempo al hotel y él se va. Y pues bueno, ya la parte final de esta película es como que ellos, que también se me hizo interesante porque tienes estas introducciones en texto que estaba buscándolas para leerlas, pero no las encontré, pero me gustaba mucho cómo presentaban los distintos capítulos de una película como si fuera un mini cuento, ¿no? De la Sí. película era como que estaba dividiendo capítulos. Y bueno, él se va a Singapur y luego parece que ella, bueno, más bien, ella lo busca en Singapur, pero tampoco se encuentran. Luego ambos regresan al mismo edificio donde rentaban los cuartos y ya todo cambió. O sea, una de las renteras ya se está por mudar y está viendo a quién le renta. Y luego el otro rentero que era del otro cuarto del hombre, ya se fue, ya no vive ahí. Y como que ambos preguntan por ¿y quién vive del otro lado, no? O sea, Sí. es como una pregunta, como un misterio, ¿no? Como un secreto, ¿no? Como cuando preguntas algo para saber otra cosa. O sea, ellos realmente lo que querían saber era si habían visto, si Porque seguía era un viviendo secreto, ¿no? Que ellos se guardaban. O sea, Sí, era un secreto y el amigo, de hecho, él tiene un amigo que le dice, güey, ya dime tu secreto. ¿Cuál es tu secreto? sí, ¿Qué secreto tiene? Él nunca le dice el secreto. Y al final cuando va a no, este templo, ahí es cuando él dice el secreto, ¿no? Cuando está hablando por el hoyo, ahí es sí. cuando él cuenta el secreto y lo deja salir. Y justamente el amigo le dice le dice eso, que le cuente su secreto, porque él dice antes las personas cuando tenían un secreto y no le podían contar a nadie, lo que hacían es que iban a un hoyo y se lo contaban, un hoyo en un árbol y se lo contaban a ese hoyo y luego lo tapaban con este lodo, ¿no? Y él es lo mismo que hace en este templo, que se me hizo muy interesante cómo termina ahí, porque justo el texto que introduce esa última parte de la película dice algo así Que es lo como, más importante, sí. ajá, como que para él el pasado era algo que podía ver, pero no tocar. Era como ver una ventana empañada, como difuminada y como que se perdía. Que es muy curioso porque también hay muchos encuadres como que en estos espejos empañados, ¿no? Que es como esta metáfora del pasado y la coincidencia, ¿no? Que es algo que juega también mucho Past Lives y todas estas películas de amor y toda la historia de amor, ¿no? Y es por eso que se me hace interesante de que terminan en este templo, pues como budista, ¿no? Como que te Sí, hace recordar como que esta es una historia de años, ¿no? Siempre hay como anhelo, esa es como la historia más vieja del mundo, este sí. amor unrequited love, o este amor no correspondido, ¿no? Y como este dolor que se atraviesa, ¿no? Por años y generaciones, porque termina literal con tomas en el templo y así como grababa estos pues, edificios modernos, bueno, de los 60, pero modernos, como que hace este símil, ¿no? Como esta cuestión de como qué tantas historias, qué tantos secretos están. Hay O sea, guardados aquí, sí. exacto. Hasta Que luego ves también como que. algo que es interesante es, perdón, es cómo
en sí la película son como estas imágenes y tienes este sentimiento que es muy tipo, a mí me gusta David Lynch, por ejemplo, que tiene, no sé si es un sueño o algo, pero son imágenes que sientes como que tienen este glow, este como brillo que lo ves como en los sueños. Y yo creo que te explica mucho esa última frase, es como este pasado que puedes ver, pero realmente es un poco como difícil de ver perfectamente nítido y no lo puedes tocar, ¿no? Y siento que tiene mucho ese sentimiento. No sé si fue en esta película donde lo leí o si fue en otra que dice como que hay que recordar que siempre lo que más cambia es el pasado. O sea, como que es curioso de esta, o sea, como que siento que engloba mucho ese sentimiento como de nostalgia y en inglés existe esta palabra de longing, ¿no? Que es literal, o sea, si lo traduce literalmente es como este alargamiento de algo, como que es algo que se extiende, es como este sentimiento de añoranza por algo que ya no está, pero también tiene esta cuestión muy física de algo que se extiende a través, como por el propio sentimiento tú te extiendes, ¿no? A través de algo que pues ni siquiera es posible. Y se me hace curioso cómo toda la mayoría de las historias de amor, las más fuertes o las más interesantes, que es algo que decían Past Lives, ¿no? Como que es una historia de amor más bonita la de ustedes que realmente las historias de amor, ¿no? O sea, bueno, no sé si no historias de amor, era algo que como mencionabas de las relaciones, ¿no? De cómo van cambiando, ¿no? O sea, como que antes teníamos, o sea, como que siempre tenemos como que las historias siempre se tratan de lo que pudo ser, no tanto de la historia per se, ¿no? Ya sabes, de dos personas viviendo juntos y realmente como que podría decir que eso es como el amor realizado. Siempre hay más estas historias como de amor no correspondido, son las que más recuerdas. O sea, hasta hay una frase que dice como que amores que no matan, amores que matan nunca mueren y amores que... ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, se me olvidó. Amores que matan nunca mueren y amores que no mueren, nunca matan. No me acuerdo cómo era, pero el punto es que siempre, siempre recuerdas más esas cosas que no pudieron ser que a veces la otra historia que es lo que pasa en Past Lives, ¿no? La cuestión, la rutina, el vivir con la otra persona, el compartir un espacio, cosas aburridas. Por eso hay que vivir como el baños, güey. O sea, disfrutar el día al final de cuentas, ¿me entiendes? Porque el pasado, pues es el pasado, güey. Y muchas veces pensamos como, no sé, seguramente ahorita que trabajas o algo dices, puta, era mejor la vida cuando nada más iba a la escuela y y es como, bueno, pero ya nunca va a existir ese momento, ¿me entienden? Ya nunca, eso ya no es, güey, ya nunca va a pasar. Y por más que recuerdes ese día de tu infancia, ya fue, ¿no? Y es el aceptar que hay cosas que el pasado, pues fue, güey. O sea, ya dejó de ser. De hecho, por eso hay que vivir el presente, que es un regalo. Y que hay una parte, hay una parte que también como en el texto que dice de la película, de que nada de lo que pertenecía a esa era existe, ¿no? Ya estás en una nueva era, como que en un nuevo tiempo, ¿no? Y se me hace muy curioso porque creo que eso encapsula muy bien este sentimiento de pasar del tiempo, de que cuando te das cuenta ya, o sea, ya tienes otra rutina, ya tienes otro trabajo, incluso pues, tal vez ves a otras personas más seguido que las que veías hace, no sé, 5 o 4 años. Y dices, no, es como cuando te das cuenta de ya estoy en otra temporada de mi vida. Sí, o sea, exacto. Justo porque pasa el tiempo, ¿no? Pero es muy curioso cómo a veces te tienes que recordar, verga, ya pasó el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo este fin de semana fui a una boda y ya tenía, o sea, literal desde la pandemia que no veía varios de esos, eran ex compañeros de otro trabajo que tuve. Y decía, como que te quedas pensando, la pandemia fue hace 2 años, 1 año, y ya era 4 años, ¿no? Wey, o sea, literal, o sea, esta semana, o fueron en estos días cuando en México, o sea, me acuerdo porque era en el puente de Benito Juárez, nos dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a estar en home office, pero ya sabes, ¿no? De lo que todos decíamos, vamos a regresar como en un mes o 2, ¿no? Y ya, literal, no había visto a varias personas desde ese entonces, o sea, más de 4 años. Bueno, 4 años. Yeah. Y te das cuenta de todo eso, cómo pasa el tiempo. Sí, está cañón, ¿no? Pero bueno, parecemos dos tíos hablando ya de lo que se vuelven viejos, pero algo que sí pasa también, que es interesante, es que así como pasa el tiempo, ¿no? Y tú lo ves, hay veces que ves gente y dices, güey, este güey como que se quedó atorado en el tiempo, güey. No sé si te ha pasado.
Pero es también interesante eso, güey, que es como, bueno, o sea, tiene canas o lo que no tiene pelo, lo que sea. Como los chavos. Pero está en o sea, ajá, o sea, como que se quedó clavado, ¿me entiendes? En ese pasado que ya no existe, güey. Si hablas del pasado que ya no existe, como lo hemos dicho, que el pasado fue y tienes que aceptar que ya hay gente que se quedó ahí, que no quiere dejar ir ese pasado. No sé si eso es todavía más triste, güey. ¿Cómo crees? O sea, pues, bueno, o sea, no creo que solo se vea como en esta cuestión de, no sé, las personas tipo los chavorrucos o el estereotipo del chavorruco de como que no supera de que ya no es. Ya no puede ir de fiesta. ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, también hay este otro tipo como tal vez de una manera de vivir en el pasado es como no dejar algo, como tal vez tener mucho o un resentimiento o como no poder superar cierta cuestión. O sea, creo que es una experiencia que se me hace curiosa porque generalmente si hablas incluso de eso, como que las personas te van a decir, vive en el pasado, vive en el presente, ¿no? El pasado ya pasó, ya pasó, pero creo que todos lo decimos porque de alguna manera u otro, a veces sí es muy difícil como decir, esto, como desanclarte de eso, ¿no? Porque también te da cierta identidad, te da cierta historia, te da cierto sentido, ¿no? De que, esto, o sea, ya que lo puedo ver, tenía sentido, ¿no? Pero es mucho esta ilusión, ¿no? Pero creo que también viene de este deseo de los humanos de querer no tener esta incertidumbre de lo que viene después y a veces es más fácil mirar al pasado. O sea, creo que a veces es más difícil y justamente algo de lo que me pasó, no sé si tenga que ver tanto, pero es una cuestión curiosa que ahorita recordé. El otro día estaba tomando un Uber y el señor me estaba diciendo, joven, ¿no se le hace muy curioso de que o sea, estamos escuchando esta estación de Universal Stereo, que en México es como esta estación que pone puros clásicos, ¿no? O sea, que como uno se siente muy joven y de repente está escuchando así su música, y me decía, yo en ese tiempo tenía varios CDs, ¿no? De mis canciones, y un día mi CD player no funcionaba y puse Universal, y creerá usted la sorpresa de que la canción que yo quería poner ya la estaban poniendo en Universal. Y me dio un ataque, ¿no? Porque me di cuenta que ya era canción de viejitos. Y ahorita que lo decías me dio mucha risa porque luego yo le dije, sí, a mí también me pasó de Radiohead, es un grupo que me gusta y un día escuché esta de Creep en Universal y dije, no mames, ya soy de parte de ese club de que sus canciones pasan en Universal, que son los clásicos de ayer y hoy. Y no sé, creo que es algo así, ¿no? Todos tenemos esta cuestión de que nos sentimos, todavía soy esta persona que era hace 5 o 10 años y luego te das cuenta, no. O sea, es algo, se me hace muy humano. O sea, no sé qué tan ya no es, fácil. Ya no. Sí. O sea, lo decimos así como, sí, olvida el pasado, pero como mismo esta película es así como, o sea, muchas veces no es tan fácil, ¿no? O sea, como que es algo muy, de una vulnerabilidad muy humana, ¿no? Y que pasa, es mucho el conflicto de estos personajes que no logran entender y luego ellos viven por lo mismo y luego tampoco entienden eso y sin embargo lo sienten. No sé, es muy raro y esta historia de las infidelidades y las traiciones es como de las como conversaciones más tabú, pero sin embargo de las que todos tienen mucho interés, ¿no? Como que es el chismecito de, ay, ¿qué pasó? Y ¿a poco? Y cosas así. O sea, hay muchísimas historias así. Entonces, no sé, por una parte decimos eso y sin embargo tenemos toda esta tradición de historias respecto a ese mismo tema. Entonces, estas paradojas humanas que creo que solo se ven en el arte, no sé. Sí es, no, sí, o sea, sí, es interesante, pero es que también al final, pues el pasado es parte de ti, ¿no? O sea, es como, o sea, lo que creciste eres, y por eso a veces cuando ves cambios es muy difícil como aceptar y al final te conviertes en el tío ese que dice, no, cuando yo era joven no estaba tan jodida la cosa, pero simplemente era diferente, o sea, al final de cuentas era diferente, pero siempre ha estado jodida la cosa, eso sí hay que dejarlo claro. De una u otra forma, sí. Tal vez eso es el consuelo que debemos recordar, o para vivir más en el presente, siempre estuvo jodida la cosa. Pero sí. Y otra cosa sería nunca poner Universal y así nunca te das cuenta de que... Sí, de que creciste y vives siempre en esa historia de Forever Young. Pero... Bueno, que también pasa, pues sí. O sea, seguramente pasó cuando tú eras chico que decías, o sea, veías a tus papás como estos señores que lo saben todo porque son adultos y llegas a esa edad y dices, güey, o sea,
Nadie sabe nada. ¿Cómo le hacían a esa edad, güey? Yo soy un idiota, güey. O sea, ¿me entiendes? Sí, es como... pues sigo sintiendo. No sabían, o sea, no sabían 18. qué estaban haciendo. O sea, por más que te cuidaran y todo, yo creo que hay, o sea, es que al final nunca sabes, güey. No hay un instructivo ni nada, no hay... Vas viendo, güey, pero nunca sabes. Y que es curioso porque cuando los papás te lo cuentan van a decir así, no, pues es que yo, o sea, como que no es algo que tampoco van a admitir, ¿no? Es así como, no, yo sí tomé esta decisión por tal y tal y tal. Pero porque ahora en retrospectiva es más fácil verlo así, pero estoy seguro, como tú dices, en este momento no tenían ni puta idea, lo estaban haciendo lo mejor que podían, ¿no? Exacto. No, o sea, porque no puedes, o sea, no puedes saber qué es lo que va a pasar. Y creo que ese es el encanto del pasado, de que ya tienes esta cuestión de que, es que, o sea, como justo también algo de lo que yo alguna vez leí es que como de los textos más antiguos que se han encontrado han sido como de generaciones viejitas, como diciendo que la generación de antes no sabe nada, ¿no? Que ya están perdidos, o sea, pero eso está desde como de las cavernas, ¿no? Desde siempre, como que, sí. Ajá, siempre es esta cuestión de que no, es que yo lo supe hacer mejor, o yo lo sé. Y es por eso que es tan difícil, o sea, como que o sea, si fueran honestos, ellos dirían, tal vez sí lo hacen, tal vez alguna, no estoy diciendo que todos los papás, pero es muy común que pase, ¿no? E incluso con nosotros, o sea, podemos llegar a vernos así de que no, es que, pues, sí, yo hice esto por tal y tal y tal, o en mi época era nadie tal, sabe, distinto. o sea, nadie, pero nadie, güey. O sea, yo creo que no hay una edad donde digas, ya lo sé, o sea, ya sí, tal vez cuando eres ya muy grande, pero ya te das cuenta que realmente todo vale madre, o sea, tal vez ese es cuando dices, bueno, ya, la verdad es que vale más, nunca importó nada. Porque al final nunca importó, güey. Sí, creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos, pero una información que nosotros les podemos dejar es que vean esta película, porque a pesar de que seas joven o viejo, es una película muy disfrutable, y que se suscriban, denos likes, díganos algunas sugerencias para esta sección del podcast. Recuerden, bueno, con esto creo que vamos a cerrar esta cuestión como coreana, como también relaciones de amor y como muchas cuestiones queda como una más, ¿no? Perdón, asiática. Bueno, sí. Queda uno más. Vamos a hacer otra película. Te perdonamos, pero queda uno más. La próxima película también tiene que ver mucho con esta cuestión de la fantasía, pero no tanto en el pasado, sino de lo que no sabes qué pasó. O sea, juega con esta cuestión de la desaparición. Y es una película. Ya veremos, déjame verla. Ya. No, ya, ahí está. Ahí. No spoiler. No puede ser doble spoiler, güey, en un podcast. Bueno, pero bueno, tal vez es esa cuestión que juega también con la fantasía. Es una película coreana que estuvo nominada al Oscar. Se llama Burning. Es una de mis películas favoritas. Creo que tiene que ver mucho de cierta manera, con esta cuestión cinematográfica. A ver qué te parece. A mí me gusta mucho. No la he visto, pero la voy a ver y aquí en México está en Netflix, por si la quieren ver. Podcast. Puede que esté aquí en Canadá, no lo sé. Tal vez, sí. Es buena, es muy buena. A mí me gusta mucho. Justamente está Steven Yeun. Ok, bueno. Pero bueno, si no escucharon la primera parte, recuerden ir a la primera parte. No tiene nada que ver con la película y pueden ir disfrutar el podcast. O si quieren volver a escuchar también pónganle otro display. Da igual, o sea, nadie los va a ver. Cada quien guarda su secreto en una pared y lo pone con lodo. Y Flavio, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Nos vemos.